Doy gracias a Dios, hermanos, por el privilegio que el Señor me concede de poder compartir con ustedes la palabra de Dios en este día. Se me ha invitado para hablarles sobre la responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos. Y el tema aparece en sus boletines, aunque antes de salven a sus hijos, se debe poner ahí, padres, salven a sus hijos. Pero antes de entrar en el tema, vamos a orar. Espíritu Santo, tú eres el predicador por excelencia. Gracias por tu presencia entre nosotros. Abre los oídos de tu pueblo, cautiva la atención, glorifícate, habla a nuestro corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén. Me impactó mucho cuando la policía presentó al adolescente allá en el estado de Morelos, que según la confesión de él había decapitado a más de 100 personas. Y aquí en Nuevo León hace pocos días, pocas semanas, el ejército capturó a una jovencita de 15 años con un cuerno de chivo. Este es uno de los grandes peligros, desafíos, como le queramos llamar, que tiene la sociedad hoy en día. Vi la entrevista que le hicieron al presidente municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, y él mencionó que en este año, en lo que va de este año 2011, habían capturado a más de 500 adolescentes de 12 a 18 años, capturados porque algunos se les acusaba de crímenes, de narcotráfico, de secuestros express y otros diferentes delitos. Y no solamente en Ciudad Juárez, sino aquí también en nuestra región hay evidencias de que cada día la delincuencia infantil, adolescentes, está aumentando día tras día. Esto ha dado pie a que surjan voces de que debe aumentarse o debe disminuirse, mejor dicho, la edad penal de los adolescentes. Y hay la propuesta, dos presidentes municipales de la ciudad han dicho que los adolescentes deben tratarse como adultos a los 12 años. Y claro que estas propuestas han causado una reacción ante la sociedad un poco alarmante, ¿no? ¿Cómo es posible que un niño de 12 años o 14 años acusado por algún delito grave como el crimen, se le encierre en una prisión por 50 años o más? Entonces, en esa discusión que yo vi a través de la televisión, hubo una voz que dijo: no son los niños los que se le debe juzgar y castigar, son los padres de esos niños. Y esa frase me impresionó y la he estado meditando y comentando, y creo que tiene mucho sentido esa expresión. No son los niños los que deben ser castigados por lo que hacen sus hijos, sino son los padres. ¿Dónde está el padre de esa muchacha de 15 años? ¿Metida en las drogas? ¿Metida en el narcotráfico? ¿Disparando un cuerno de chivos a diestra y a siniestra? ¿Dónde están esos padres
cuyos hijos están abandonados todo el día. Bueno, muchos de esos padres están en la oficina, en el trabajo, salen de su casa a las 6 de la mañana y regresan hasta las 10 de la noche. O cuando no están en el trabajo, están con los amigos, o están en el deporte, o están en cualquier otro lugar, menos con sus hijos. ¿Dónde están esas mamás que deben ver también por sus hijos? Muchas de ellas también están en el trabajo, salen a las 8 de la mañana de su casa y regresan hasta las 8 de la noche. O con las amigas, o en otros lugares, menos con sus hijos. De manera que, hermanos amados, vivimos en una sociedad de hijos, como dice un autor, vivimos en una sociedad desconectada. Y si puede leer ese libro interesante, Una sociedad desconectada, lo consigue en librerías evangélicas, cristianas. Muy interesante lo que dice el autor. Padres desconectados de sus hijos, hijos desconectados de sus padres. Por eso estamos viendo el resultado, el fruto de una generación desconectada primeramente de Dios y una generación desconectada de sus padres. ¿Y qué vamos a hacer? Creo que de entre los muchos males que tiene la sociedad, este es uno de los males que nosotros podemos contribuir mucho y que podemos ayudar mucho. Volviendo, regresando, escuchando lo que dice Dios a través de su bendita palabra. Hemos leído uno de los pasajes maravillosos del Deuteronomio. Hay que leer Deuteronomio con mucha frecuencia. Pero Deuteronomio nos presenta al pueblo de Israel que está en las márgenes ya de la frontera para pasar a la tierra prometida. Y Dios, en la preocupación y en el afán de que su pueblo le vaya bien, les advierte el peligro de apartarse de sus mandamientos, apartarse de su palabra. Y en Deuteronomio les vuelve a repetir el Señor a través de Moisés lo que el pueblo debe tener en su mente, debe tener presente, como son los 10 mandamientos. Que esos 10 mandamientos son la regla que ellos deben vivir, observar, practicar y enseñar para que les vaya bien. Y llegamos al Shema, capítulo 6 de Deuteronomio, cuando Dios le dice a su pueblo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y las repetirás a tus hijos en tu casa, cuando salgas de tu casa, al acostarte y cuando te levantes, y en todo momento debes repetir la palabra de Dios. Y aquí es donde está la orden de Dios para los padres. Y quiero enfatizar que la responsabilidad bíblicamente de lo que pasa en el hogar es el padre. Es el padre, no es la madre. Padres y futuros padres, Dios nos va a pedir cuentas a nosotros los varones de nuestros hijos. Y ojalá que para entonces entreguemos buenas cuentas delante del Señor. Dios le dice a su pueblo, a los varones, qué es lo que deben transmitir, qué es lo que deben enseñar. Y menciona 4 cosas el Señor. La primera, dice: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es decir que el pueblo, en el hogar, el padre debe enseñarle a sus hijos quién es Dios. Un niño le preguntó a su papá: bueno, papá, ¿y quién es el Dios de Dios? Los padres tenemos la responsabilidad de enseñar a ese Dios que en el Antiguo Testamento se manifiesta como el único, pero en el Nuevo Testamento el Señor Jesús nos trae otra explicación
que el Dios del Antiguo Testamento se considera una familia en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es decir, los padres debemos ser los teólogos, las madres deben ser las teólogas para contestar las preguntas que sus hijos tienen con respecto a Dios. ¿Quién es? Hay una respuesta interesante que los hijos deben aprender a través de sus padres. Dios es espíritu, infinito, eterno, inmutable en su ser, sabiduría, poder, bondad, justicia y verdad, dice nuestro catecismo. ¿Quién debe enseñar eso? No es la iglesia, no es el pastor, no son los líderes, es el padre. Primeramente, o ante la ausencia del padre, debe ser la madre, la ministro, la pastora, la maestra, el maestro de sus hijos. La segunda cosa que Deuteronomio 6 está diciendo: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Es decir, que los padres debemos transmitirle el amor a Dios a nuestros hijos. Y es interesante lo que Deuteronomio está diciendo. Dice: con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma y con toda vuestra mente. Yo veo ahí que Dios es un ser apasionado y dice que quiere todo nuestro amor o nada. Yo creo que todos aquí los presentes hemos experimentado el amor y lo que sentimos cuando estamos apasionados por el ser amado. Y una de las cosas que queremos con ese ser amado es estar juntos, hablarnos, platicar nuestras intimidades, nuestras necesidades, es decir, relación estrecha. Y es lo que Dios quiere que tengamos con Él como personas, como creyentes, pero es también lo que Dios quiere que lo transmitamos a los hijos, que los hijos puedan ver cómo amamos a Dios, cómo amamos su palabra. ¿Le ven sus hijos leer la Biblia? ¿Le ven sus hijos orar? ¿Le ven sus hijos, le escuchan sus hijos hablar del amor de Dios? ¿Le ven sus hijos hacer cosas para la honra y la gloria de Dios? La educación religiosa se da en la casa. Bíblicamente, son los padres los responsables de enseñarle a los hijos cómo amar a Dios en el templo. Hay una historia de una mujer que comenzó a llegar al templo y después de algunas semanas de estar asistiendo al templo, el pastor la saludó, se entrevistó con ella y le preguntó: oiga, ¿y cómo llegó usted aquí a la iglesia? Y ella dijo: bueno, pastor, yo tengo poco tiempo de haber llegado y tengo que confesarle que yo mucho tiempo estuve ausente de la iglesia. Pero lo más triste de mi vida, dice, es de que mi niña, cuando era pequeña, ella me decía que viniéramos al templo. Y para aquel tiempo yo estaba sumida en otras cosas, otras eran mis prioridades, y no pude venir con ella al templo. Ahora mi hija ha crecido, tiene problemas, y yo le digo a mi niña, a mi hija: vamos al templo, y ella dice que no tiene tiempo para venir a la casa de Dios. ¿Cuántos padres han cometido ese grave error de posponer el encuentro con Dios, de descuidar a sus hijos, de dejarlos en la casa o llevarlos al parque, llevarlos al paseo, antes que enseñarle lo que el salmista dice: oh Señor, cuánto amo yo tu ley, cuánto amo tu templo, tu casa es mi delicia.
Deuteronomio 6 está diciendo otra cosa también que nosotros necesitamos enseñarle a nuestros hijos. Además de quién es Dios, además de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda nuestra mente, Dios está diciendo, y quiero mostrárselos, busquen el capítulo 10 de Deuteronomio. Versículo 12 de Deuteronomio 10. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y lo sirvas. A Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Encontraron el pasaje? A ver, léanlo por favor conmigo. Dice: ahora pues, Israel, y en el capítulo 11, Dios está repitiendo lo que dijo en el capítulo 6, y vean el versículo 19 del capítulo 11 de Deuteronomio, ¿qué dice? Versículo 19, 11, 19, dice: y las enseñarás ¿a quién? A vuestros hijos, hablando de ella cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Y las enseñarás a quién? A tus hijos. Queda claro que la responsabilidad espiritual de los hijos, ¿de quién es? Los padres. El hogar es el centro de la enseñanza espiritual, moral, ética para los hijos. La tercera cosa que Dios está diciendo aquí, que los hijos tenemos que enseñarles el temor a Dios. El temor, entiéndase como el respeto, como ese sentimiento de no ofender a esta persona santa, bendita. Yo le decía a mis hijas: ustedes tengan presente en todo momento de su vida que vayan a donde vayan, hagan lo que hagan, digan lo que digan, recuerden que hay alguien que los está escuchando siempre, que hay unos ojos que los están viendo y que hay una mano que está escribiendo. Como dice el libro de Eclesiastés, le dice a los jóvenes: alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer en tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón. Haz lo que quieras, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y esto es lo que los padres espera Dios, que nosotros le enseñemos a nuestros hijos el respeto hacia Dios. Y la cuarta cosa que está diciendo aquí el libro de Proverbios es que además de amarle, de temerle, dice: y que le sirvas. El servicio como un acto de consagración, como un acto de adoración, de gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y hermanos amados, ¿cuánto tenemos que decirle a nuestros hijos lo que Dios ha hecho con nosotros? Quizás los que no vienen de muy abajo no tengan mucho que compartir con sus hijos, pero los que venimos de muy abajo, de un mundo ignorado, de un mundo de muerte, y Dios de allí nos rescató, contarle a los hijos lo que ha hecho con nosotros.
Y cómo a pesar de que le sirvamos con todo nuestro corazón, aún siempre estaremos en deuda con Él. Que le sirvas, que te consagres. El servicio es una de las cosas que también hoy en día está ausente en nuestra educación. Hay mamás que se quejan de que ellas en verdad son las sirvientas de la casa, porque además de cocinar, además de lavar y tantas otras cosas que tienen que hacer, tienen que recoger lo que sus hijos tiran, tienen que recoger los platos, lavar los platos, las cucharas, hasta la ropa de los hijos, porque los hijos no ayudan para nada. Pero ¿de quién es la culpa? La culpa es de los padres. Doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, pero mi esposa, desde muy pequeñas, nuestras hijas, ahora ya nuestras hijas son unas señoras, tienen su familia, tienen sus hijos, pero ellas desde muy pequeñas, son dos nuestras hijas. Mi esposa compró unos botes y a cada uno de nosotros nos dijo, me dijo a mí, aquí me vas a depositar tus calcetines, aquí me vas a depositar tu ropa, aquí la quiero encontrar. Y a las hijas también les dio su bote, le dijo, aquí quiero la ropa de ustedes. Y aprendimos la lección. Más tarde las hijas les dijo a mi esposa, ustedes tienen que lavar su ropita. Comiencen lavando sus calcetas. Y así comenzaron. De manera que cuando tenían 10, 11 años ya mi esposa no se preocupaba de la ropa pequeña de las muchachas. Ellas tenían que hacer, lavar su plato, arreglar su cama. Y esta es la manera como podemos enseñar que el servicio es una manera de agradar y de glorificar el nombre de Dios. Y seguir el ejemplo de quien dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Pero hay algo también que Dios enfatiza mucho. El apóstol Pablo insiste en esta verdad: maridos, amad a vuestras mujeres. Y en sus cartas el apóstol Pablo insiste en que la enseñanza de amar de la esposa o del marido hacia sus hijos es algo importante, es algo vital. Maridos, ¿les ven sus hijos con frecuencia abrazar y besar a su esposa? ¿Le ven sus hijos, escuchan sus hijos decirle a su esposa cuánto la ama, cuánto la quieren? ¿Le ven sus hijos respetarla? Lo más natural es a veces faltarle el respeto a los hijos, a la esposa. Y si el marido le falta el respeto a la esposa, los hijos también le faltarán el respeto a su madre. Entonces, algo que los hijos tienen que aprender y tienen que mamar del padre es el amor, el respeto y la consideración hacia su esposa. Porque dice el apóstol Pablo que haciendo así, entonces estaremos mostrando el amor que Jesús tiene para la iglesia, un amor sacrificial, un amor íntegro, un amor para la gloria de Dios. En Deuteronomios capítulo 6 dice el escritor sagrado: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí se enfatiza mucho en el libro de Deuteronomio el corazón. ¿Por qué el corazón? Como ustedes saben, el corazón es el control, la fuerza motriz bíblicamente, que no sabemos si realmente se refiere al órgano vital nuestro, el corazón, o alguna parte importante, pero Dios le llama el corazón y dice que ese corazón, para que pueda regir la vida de la persona, tiene que estar empapado, tiene que estar saturado por la palabra de Dios. Por eso enfatiza mucho que esa palabra tiene que repetirse, 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 porque la repetición
es la madre de la retención. La repetición es la madre de la retención. Y como en aquel tiempo no había escritura como ahora nosotros la tenemos, entonces los padres tenían que estar hablando y hablando y hablando. Entonces el énfasis de Dios en Deuteronomio es el corazón. Y ustedes conocen Proverbios. Y el libro de Proverbios, ¿cómo habla sobre el corazón? Y Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Es decir, hermanos amados, el corazón rige la conducta de la persona. A ver, repitan eso. El corazón rige la conducta de la persona. ¿Cierto o falso? ¿Qué dijo Jesús? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y amados hermanos, nosotros, los padres, se nos ha olvidado esta gran verdad. Para nosotros los padres lo más importante es la mente de nuestros hijos. ¿Y cómo nos ocupamos en su educación? ¿No es cierto? Desde pequeños queremos la mejor escuela para ellos. Y en la edad secundaria y en la universidad, y de alcanzar un título, que sigan un doctorado, una maestría, queremos verlos encumbrados en lo más alto de la sociedad. Pero a costa de un corazón vacío. A costa de un corazón vacío. Recuerdo la experiencia de un hermano en el estado de Veracruz, allá en un campo rural, que él era anciano de la iglesia y tenía su familia. De hecho, toda la familia participaba en la iglesia. Sus hijas eran maestras de escuela dominical. El muchacho sabía dirigir la música. Y llegó el momento en que ya no pudieron estar ahí, estudiar ahí en la región. Tuvieron que abandonar la región para irse a la ciudad y estudiar la carrera. Pocos años pasó cuando el papá comenzó a saber del problema moral en que vivían sus hijos. Las muchachas se entregaron al sexo. Pronto estaban abortando. El muchacho se entregó al vicio, terminó su carrera y lo mandaron a hacer su servicio social. Y después de 6 meses, un día le hablaron al papá y le dijeron: oiga, el doctor fulano de tal, creo que es su hijo. Le dijeron: no aparece, no está. Y el papá se trasladó para buscar a su hijo, y 3 días después de búsqueda encontraron el cuerpo del muchacho, del médico, tirado a la orilla de un río. Según las investigaciones, parece ser que sus compañeros de trabajo fueron los que lo ahogaron, lo mataron, y que parece ser que había sido cuestiones de faldas. Y ese hermano regresó a su casa y lloraba inmensamente, de una manera desgarradora, y en su desesperación decía: ay, no sé cómo fui a cometer tan grave error de mandar a mis hijos a la universidad. Yo hubiera preferido, en el lenguaje de él, que mis hijos se hubieran quedado burros, pero entrar al reino de Dios, que siendo doctores con todos sus títulos se hayan ido al infierno. Muchos padres se sienten orgullosos de tener doctores, abogados, empresarios.
se ufanan de la sabiduría de sus hijos, del logro de sus hijos, aunque estos sean corruptos, aunque estos hayan renegado de su fe, demostrando así que el corazón de ellos está vacío, que el corazón de ellos no fue transformado por el poder del Espíritu Santo. Padres amados, creo que se llegó el momento de un autoanálisis. ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo están con sus hijos? Déjeme decirle que la conducta de sus hijos está reflejando lo que llevan en el corazón. Y a menos que ese corazón sea transformado por Cristo Jesús, esa vida será cambiada, será feliz. De lo contrario, cada día ese corazón será más degenerado, más perverso, perdido para siempre del reino de Dios. Quiero leer la declaración de crianza de los hijos de unos hermanos. Y dice esto, escuchen con atención. Está hablándole a los padres. Está en sus manos hacer de ellos los seres más bondadosos o crueles de todo el mundo. Ayúdenles a conocer a Dios y salvarse, y así les habrá ayudado más que si los hubiera convertido en príncipes o princesas. Si usted descuida a sus almas y los crea en ignorancia, mundanalidad, impiedad y pecado, los estará exponiendo al diablo, el enemigo de las almas, casi como si se los hubiera vendido a él. Los estará sellando para ser esclavos de Satanás para siempre, quien los engañará y abusará de ellos en esta vida y los atormentará en la vida siguiente. Ahora, vean lo que dice Jesús, Mateo 18. Versículos 6 y 7 de Mateo 18. Dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Para que quede un poquito claro, con todo respeto a la palabra de Dios, leo de esta manera: y cualquier padre que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del padre o de la madre por quien vienen los tropiezos de sus hijos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay del hombre o de la madre por quien vienen estos tropiezos. Padres, ustedes que tienen niños pequeños, no sean negligentes. No hay nada más importante en la vida. Primeramente Dios, mas buscad primeramente el reino de Dios. En segundo lugar, la esposa. Y en tercer lugar, los hijos. Esta es la misión y el trabajo de los esposos. Jesús dice, pregunta Jesús:
¿De qué le aprovechará al hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Parafraseando también la palabra de Dios, ¿de qué le aprovechará al hombre si conquista al mundo y pierde a su esposa y pierde a sus hijos? ¿De qué le aprovechará? El éxito de la vida del hombre, la realización de la vida del hombre está en su hogar, está en su familia. Cuando ha cumplido lo que Dios dice, y les enseñarás a tus hijos. Cuando estés en tu casa, cuando salgas, al acostarte, al levantarte y en todo momento, la palabra de Dios llenará el corazón, llenará la mente, y entonces harás prosperar su camino y todo saldrá bien, porque has obedecido la palabra de Dios.